El sexo, el amor, la magia, la vida, la amistad. El mago Llorens, no sé, tiene aquí esta cajita que supongo que... Un aplauso para él, algo tendrá que ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Vas bien de sexo? ¿Yo? Sí. Bueno, así. Así. La magia me sale mejor. ¿Sí? Mira, Tony, hoy tengo preparado algo muy especial, ¿vale? Hoy vamos a hacer un robo. ¿Un robo? Sí, pero tranquilo, soy ladrón de guante blanco, además soy honrado, sea para político no sirvo. No, desde aquí un saludo a los políticos honrados que existen, ¿eh? O sea, Claro. lo que pasa es que no salen por las noticias. Vale, ¿me podrías ayudar, Nube? Sí, desde el mismo sitio, ¿eh? Tú sí, misma. sí, sí. A ver, ¿tienes un anillo, una sortija o algo? A ver, Sí, mira, esta de aquí irá bien. está aquí. Sí, ¿puedes sacártela? Ahora has dicho lo del robo. No, tranquila, ya he dicho que sí. soy honrado, ¿eh? Sí. Vale, pon la mano cara arriba, así, boca arriba, así. Vale, sí, perfecto. Vale, sí, un poco más por aquí. Vale, yo creo que con esto ya estará bien. ¿Se puede ver? Esto es el resguardo, ¿vale? O sea, es tu anillo, digamos, es tu mano. Sí. Incluso usted mismo puede coger el móvil. Sí. Vale, fantástico. Tengo aquí un sobrecito de papel y me gustaría que se viera cómo envolvemos así y así, que se vea bien. Nube, ¿puedes sentir, digamos, el peso del anillo que está aquí? Sí. Vale, eso es importante. Puedes incluso también sentir, digamos, oír el ruido que hace. Sí. E incluso puedes ver por transparencia más o Exacto. menos Sí. lo que sería el anillo aquí, ¿vale? Sí. Fijaos, sin embargo, bien, porque vamos a hacer algo muy especial. A ver. Gracias. Dime una cosa, Nube. ¿A ti te gustan las películas de los viajes en el tiempo? Sí. Sí, a mí me encantan, sobre todo cuando el protagonista viaja para atrás en el tiempo y cambia algo del pasado. Y cuando vuelve se da cuenta de que el presente es distinto. De hecho, a mí me gusta cuando saca una fotografía, por ejemplo, está él junto a sus dos hermanos y entonces se ve que en vez de estar con dos hermanos, está con dos hermanas. O sin ningún hermano. Bueno, si yo te dijera que te he robado el anillo, pero que lo he hecho antes de empezar el programa, tú me dirías que no me lo creo, ¿verdad que no? Imposible. Incluso me dirías que tienes pruebas de ello, porque antes, al principio, hemos hecho una fotografía. Por supuesto. Se Claro. puede ver aquí, ha Sí. estado siempre. Me gustaría que vieras que solamente hay una fotografía. Es tu mano, hay el anillo. No. Un aplauso Pero- para el Mago Llorens. Un momento, Tony. Enseguida acabamos. De hecho, Tony, si me puedes ayudar, puedes coger la varita, porque he hecho una cosa. Hace unos 3 meses, más o menos, yo planté unas rosas en mi jardín. Y hoy por la mañana, he cortado la rosa más mágica de todas. No sé si se puede ver bien por aquí. La cámara puede cogerlo. ¿Es tu anillo? Ahora viene la parte más difícil de toda, que es intentar sacarlo sin romper la rosa. O como mínimo lo que se pueda hacer. Está insertado, ¿verdad? ¿Puedes tú misma coger la rosa? Sí. ¿Es tu anillo? ¿Está insertado? Es mi anillo. Increíble. Me gustaría incluso, Nube, que intentaras sacar el anillo de la rosa. Verás que es imposible hacerlo sin romper físicamente la rosa. Bueno. La rosa ha crecido dentro de tu niño durante 3 meses. Un aplauso para el Mago Llorens. Una cosa. Fíjate que... Silencio. Voy a ver, yo no sé cómo lo arreglamos, si el próximo jueves el doctor puede regresar o qué, pero me gusta...